algunas personas le llaman, no es el término más correcto, pero también le llaman el rapto de la iglesia. ¿Cuándo ocurrirá el rapto o el arrebatamiento de la iglesia? ¿Va a ocurrir antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de los 7 años de tribulación? ¿Quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? Y cuando el arrebatamiento ocurra, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Dónde va a estar la iglesia? Cuando el arrebatamiento ocurra, ¿qué va a pasar en la tierra? ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? ¿Es posible que un cristiano, una persona que haya nacido de nuevo, se pueda quedar en el arrebatamiento? ¿O toda la iglesia se va a ir en este evento? Tiene que haber algunas señales antes de que esta profecía se cumpla. ¿Y qué tan cerca estamos? Estas preguntas y otra serie de incógnitas también vamos a estar contestando a partir de estas conferencias que vamos a comenzar el día de hoy. Para empezar, yo quisiera por un momento que pudiéramos ubicarnos en los tiempos, porque es muy importante que cuando nosotros estamos hablando sobre estos temas, nosotros nos podamos ubicar en los tiempos de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros ignoremos los tiempos de Dios. En la primera conferencia que tuvimos, habíamos hablado sobre Jesús, que le reclamó al pueblo de los judíos y les dijo: ustedes saben cuándo va a llover y también saben que si sopla viento del sur hará calor. Y Jesús le dijo a los judíos de su tiempo: hipócritas, ustedes saben reconocer los tiempos del clima, pero no saben reconocer los tiempos proféticos de su tiempo. No es la voluntad de Dios que nosotros ignoremos los tiempos proféticos específicos que estamos viviendo. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos en qué tiempo estamos viviendo y hacia dónde se dirige la humanidad. Y para poder entender, antes de hablar de este tema del arrebatamiento, es necesario que primero entendamos varias cosas acerca de la nación de Israel. Quisiera que por favor vayamos a nuestras Biblias en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a leer el versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. Y este es el versículo que va a poner las bases teológicas para nuestra conferencia del día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En estos versículos nosotros encontramos que de una manera extraordinaria el ángel Gabriel le está dando al profeta Daniel una revelación del futuro de la nación de Israel que no la tuvo ningún otro profeta del Antiguo Testamento.
Ningún profeta del Antiguo Testamento tuvo una revelación más exacta de lo por venir que el profeta Daniel. Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, mencione usted el profeta que usted quiera del Antiguo Testamento, ninguno recibió con tanta claridad el futuro de la nación de Israel. Y en estos versículos que acabamos de leer, vemos que la palabra de Dios dice que proféticamente está señalado que para la nación de Israel hay 70 semanas. 70 semanas. Ahora, cuando la Biblia está hablando de estas 70 semanas, no se está refiriendo claramente a semanas de días, no se está refiriendo a semanas de 7 días, sino que los judíos también tenían semanas de años. Es decir, que el profeta Daniel estaba profetizando de que la nación de Israel iba a pasar, históricamente hablando, por 70 semanas de años. Miren qué interesante, porque la Biblia dice que en el versículo 25 dice: sabe y pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, dice la Biblia, si empezamos a leer, que habrán 69 semanas. Dice, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿En qué momento de la historia fue cuando se ordenó que la nación de Israel podía salir de Babilonia para reconstruir el templo? Históricamente hablando, estamos hablando del año 445 después de Cristo. El rey medo-persa Artajerjes le permitió a la nación de Israel volver a su tierra, edificar los muros, edificar Jerusalén y edificar el templo. Escuchen esto, la Biblia está diciendo que desde esa orden tenían que ocurrir 69 semanas. Si nosotros multiplicamos 69 por 7, da exactamente 483 años. Pero estos años no son como los años de nosotros, porque la nación de Israel, su día dura 360 días, porque su calendario es lunar. Entonces, partiendo de ese hecho de que estamos hablando de años judíos y que los judíos cada cierto tiempo añadían un mes, el mes de Adar, como mes bisiesto, un mes de 30 años, si nosotros hacemos ese recuento desde el 445, cuando el rey Jerjes permitió que Israel volviera a su tierra, los 483 años se cumplen exactamente en el año 30 después de Cristo, el año en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Cómo pudo el profeta Daniel haber precisado con exactitud matemática la primera venida de Cristo? Ahora, miren qué interesante, porque la Biblia está hablando que el Mesías iba a morir, mas no por sí. Aquí se está profetizando que el Mesías iba a ser muerto. Ahora dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El profeta Daniel está diciendo que después de que el templo sea destruido, un príncipe iba a venir y iba a destruir la ciudad. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito despedazó todo Jerusalén y mandó a los judíos al destierro. Ahora, lo interesante es que el profeta Daniel, a pesar de esa exactitud que él tuvo, el profeta Daniel no vio que en medio de la semana 69 a la semana 70 iba a haber un intervalo de casi 2000 años que llamamos el tiempo de la iglesia. En la siguiente presentación pueden ustedes ver un diagrama de esto.
ustedes pueden ver que desde la semana 69, que fue cuando el Mesías fue muerto, hasta la semana 70, el profeta Daniel nunca vio que iban a haber casi 2000 años de historia, que es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia. Este tiempo se llama así, el tiempo de la iglesia, y también la Biblia lo llama los postreros días. Escúchenme bien esto: desde que Cristo resucitó hasta que Cristo venga por segunda vez, todo ese tiempo que transcurra en la Biblia se llama los postreros días. El apóstol Pablo estaba en los postreros días. Nosotros estamos en los postreros días, porque desde que Cristo ascendió a los cielos hasta la segunda venida de Él, todo este tiempo se llama los postreros días. ¿Cómo sabemos esto? Vamos un momento al libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver que los apóstoles en su tiempo, ya ellos se consideraban en los postreros días. Hechos capítulo 2, versículo 14. En el contexto se está hablando cuando los cristianos recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Hechos 2:14 dice esto: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Daniel: en los postreros ¿qué? Días, dice el profeta Joel, gracias, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Noten ustedes que el apóstol Pedro les dijo a ellos que lo que ellos estaban viendo en ese momento era el cumplimiento de una profecía para los postreros tiempos. Es decir, los postreros tiempos comenzaron aún en el mismísimo tiempo de los apóstoles. Pero lo que tenemos que saber es que con la finalización de ese tiempo, cuando aumenten, como lo vimos en la primera conferencia, los terremotos según Mateo 24, cuando aumenten los tsunamis, cuando aumenten las pestes, cuando aumenten las guerras, cuando la nación de Israel regresara a su tierra, porque en 1948 Israel regresó a su tierra, y también dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 4, que en los postreros días el conocimiento tenía que aumentar. Qué interesante que los últimos 2 siglos son los 2 siglos de la revolución tecnológica del ser humano. Tenemos en este planeta Tierra casi 6000 años de historia, y ese hasta los 2 últimos siglos, cuando a través de la tecnología renovamos el mundo entero. A partir de 1830, con la revolución industrial, podemos empezar a mencionar una variedad impresionante de descubrimientos. Por ejemplo, 1885 se crea el primer automóvil. 1903 se crea el primer avión. 1897 se inventa la radio. 1960 se empieza a desarrollar el internet. 1903 se inventaron las computadoras, las primeras computadoras. Todos los descubrimientos científicos más impresionantes de la historia ocurrieron en los 2 últimos siglos. Todas estas señales, el aumento de las guerras, el aumento de las pestes, el aumento de los tsunamis,
el aumento de todas estas cosas que estamos viendo es lo que la Biblia llama el principio de dolores. Y vamos a verlo en un diagrama. Después del principio de dolores sigue inmediatamente lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia. Inmediatamente después de que termine el principio de dolores, que es la etapa en donde nosotros ahorita estamos, dice la palabra de Dios que viene el arrebatamiento de la iglesia, y de esto es lo que vamos a hablar de lleno hoy. Quiero que por favor ustedes conmigo vayan por un momento a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Dice la Biblia lo siguiente, pongan mucha atención. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir en la Biblia significa morir, significa separación. Y Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando y dice lo siguiente: he aquí les digo un misterio. ¿Por qué razón Pablo dice que él está revelando un misterio? Escuchen esto: porque no hubo un solo profeta del Antiguo Testamento que haya hablado sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el gran misterio del cual el apóstol Pablo está hablando. Hace un tiempo me reuní con un pastor que me estaba enseñando unos versículos del libro de Deuteronomio, donde él estaba afirmando que según esos versículos de Deuteronomio, Moisés estaba hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia, nada más lejano de la verdad. Porque si nosotros leemos bien los versículos de Deuteronomio, estaban hablando más bien del retorno de la nación de Israel del exilio, porque Moisés sí profetizó que la nación de Israel se iba a ir al exilio, pero el rapto de la iglesia ningún profeta del Antiguo Testamento lo reveló. Y Pablo dice a la iglesia: he aquí les digo un misterio, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento. No todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados en un átomos, porque la palabra griega que se traduce ahí por momento es la palabra átomos. ¿Y saben qué significa literalmente átomos en griego? Significa algo que no se puede dividir. La palabra de Dios está enseñando que va a haber un momento de la historia, en una fracción de milésima de segundos, dice la palabra de Dios, que vamos a ser transformados y que no todas las personas van a morir. Creo profundamente, con todo mi corazón, que posiblemente nosotros somos la generación que vamos a cumplir esta profecía. Y ahorita lo vamos a ver. Para poner un poco más de sustento a esta doctrina, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Vemos que el apóstol Pablo está enseñando de que en un momento va a haber una generación que va a ser transformada y que no va a conocer muerte. Pero dice lo siguiente la Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice lo siguiente: dice así la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí la Biblia nos está enseñando varias cosas. En primer lugar, está diciendo que cuando Cristo venga, Él traerá consigo a los que durmieron en Él. ¿Qué significa esto de los que durmieron en Él? Se está refiriendo a las personas que murieron y tenían a Cristo Jesús reinando en su vida. Hay una secta que se hace llamar los testigos de Jehová y enseñan que cuando una persona muere, esa persona, su cuerpo queda en el sepulcro, su alma deja de existir y que no hay ni cielo ni infierno. Qué interesante que la Biblia aquí dice lo siguiente la palabra de Dios, que los que están con Cristo, los que durmieron en Cristo, serán traídos por Él, vendrán con Él. ¿Cómo es posible que una secta diga que los muertos cuando mueren se quedan en el sepulcro? La Biblia dice que cuando Jesús venga, Él los traerá consigo. ¿Por qué? Porque están con Él. Si los muertos estuvieran en el sepulcro y estuvieran en un estado inconsciente, la Biblia diría que Dios levantaría a los muertos del sepulcro, pero la palabra de Dios no dice eso. Dice la Biblia que Dios los traerá con Él. ¿Por qué? Porque los muertos en la Biblia, según la Biblia, están ya con Cristo, los muertos en Cristo Jesús. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 6, yo vi las almas de los muertos que habían entregado su vida por causa del Evangelio. Aquí la Biblia está hablando de la existencia de almas que estaban en el cielo. Ahora miren lo que dice el verso 17. Dice lo siguiente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Saben? La palabra griega que se traduce por arrebatados es la palabra griega arpazo. ¿Y saben qué significa arpazo en griego? Significa ser tomados con poder, ser quitados del medio con fuerza. Dice la Biblia que los que hayamos quedado cuando Cristo venga, seremos arrebatados, seremos arpazo, seremos arrebatados con fuerza para estar con Él. Cuando estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, nos estamos refiriendo a ese acontecimiento donde en este mundo de repente van a desaparecer miles o quizás millones de personas alrededor de todo el mundo. Escuchen bien esto, psicológicamente hablando, el mundo está preparado para poder experimentar un arrebatamiento de la iglesia. Y les voy a decir por qué. Porque desde que volvió Israel a su tierra, hemos visto un aumento impresionante del fenómeno ovni a través de todo el mundo.
¿Y saben qué es lo más interesante? Que cuando empezamos a investigar el fenómeno ovni, este fenómeno donde más se ha visto con fuerza es precisamente en la ciudad de Jerusalén. Ahora al final de esta conferencia vamos a ver unos videos de aparentes avistamientos ovnis que se han visto en Jerusalén. Y esto no es que esté afirmando que los extraterrestres no existen. Yo no creo en los extraterrestres. Creo profundamente que la Biblia enseña que aparte de la Tierra no hay vida en otros planetas. Lo que la Biblia sí enseña en Hebreos es que cuando Cristo venga por segunda vez, después Él volverá a crear vida en otros planetas. Pero la Biblia nos enseña ahorita que solo en la Tierra hay vida en el universo. Sabemos que hay seres celestiales como los ángeles, los querubines, los serafines, que hay un mundo espiritual donde hay demonios, donde existe Satanás, pero fuera de nosotros no hay ningún ser que viva en otros planetas. Entonces, ¿qué es todo este montón de fenómenos ovnis que estamos viendo alrededor del mundo? Es el poder de los demonios, el poder de los ángeles caídos, creando ilusiones y fenómenos ópticos ante todo el mundo para que las personas crean en que los extraterrestres existen. La Biblia enseña que Satanás tiene poder para hacer fenómenos ópticos. Lo podemos ver en el libro de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que Aarón tiró la vara delante del faraón? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la vara de Moisés se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron los dos magos del faraón, Yanes y Jambres? Dice la Biblia que tiraron las varas y las varas se convirtieron en serpientes. ¿Qué deducimos de esto que nos está enseñando la palabra de Dios? ¿Que Satanás puede crear vida? En ninguna manera, solo Dios es creador. ¿Qué fue lo que pasó con estas varas de Yanes y Jambres? Ellos cuando tiraron esas varas crearon una ilusión óptica donde pareció que las varas se habían convertido en serpiente. Así que para los demonios, aparecerse con la forma de nuestro abuelo, aparecerse con la forma de un ángel, aparecerse con la forma de un extraterrestre, ellos pueden hacer eso. Y todos estos fenómenos que el mundo está viendo y que llaman ovnis, objetos voladores no identificados, nosotros los cristianos no los llamamos ovnis, los llamamos ovis, objetos voladores identificados, porque nosotros sabemos lo que son. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dice la Biblia que tenemos lucha contra principados, contra gobernadores, contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios enseña que hay demonios que viven en las regiones de la atmósfera. Estos demonios son los que crean los fenómenos ovnis. El mundo está totalmente preparado para que cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo pueda venir y decir: fueron los extraterrestres. Ahora, ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? Es lo más importante, porque estamos hablando de un evento que la palabra de Dios dice que será en un momento, en un átomos, que seremos arrebatados. Pero ¿quiénes van a ser las personas que se vayan? Vamos a ir por un momento a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Versículo 29 al 42. Quiero decirles que en la segunda conferencia que vamos a tener, vamos a estar hablando más de lleno si el arrebatamiento va a ser antes, durante o después de la tribulación. Pero voy a decirles de antemano que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Ahora, es muy interesante porque la iglesia ahorita está dividida en pensamiento, la iglesia de todo el mundo.
Porque hay cristianos que piensan que nosotros no vamos a conocer al anticristo. Hay cristianos que piensan que tiene que ser la iglesia arrebatada para que empiece la semana 70 del profeta Daniel. Hay otros hermanos de nosotros, son salvos. Tenemos que entender esto, son personas salvas, no por esto son personas que pierdan su que no tengan salvación, pero hay hermanos que se hacen llamar mesotribulacionistas. Meso en griego significa a la mitad. Hay cristianos que dicen que a la mitad de la semana 70 la iglesia es arrebatada. Y hay otros cristianos que se hacen llamar post-tribulacionistas. Post significa después, que quieren decir que es hasta el final de la gran tribulación cuando la iglesia va a ser arrebatada. En lo personal, yo fui 2 años post-tribulacionista. Hasta que estudiando más de fondo la palabra de Dios, me di cuenta que la palabra de Dios realmente lo que enseña es el pretribulacionismo, es decir, nosotros nos vamos antes del cumplimiento de la semana 70. Miren lo que dice Mateo. Vamos a ver algunas evidencias de por qué el arrebatamiento es antes y vamos a ver quiénes se van a ir. Dice así la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 29. Antes de leer estos versículos, quiero decirles una cosa. La segunda venida de Cristo, todos ustedes que están estudiando la palabra de Dios tienen que entender esto. La segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. En la primera etapa, Cristo viene por la iglesia, que fue esto de cuando Él viene por la iglesia, es lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá y dice que nosotros seremos reunidos con Él. En la segunda venida de Cristo, la primera etapa es cuando Cristo viene por la iglesia. Y la segunda etapa es cuando Cristo viene con la iglesia. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es venir por la iglesia y otra cosa es venir con la iglesia. Cuando Cristo venga y Él se encuentre en el cielo con la iglesia, en esta primera etapa, Él no toca la tierra. Él viene y en el aire la iglesia se encuentra con Él. Y en la segunda etapa, Él pone sus pies en el monte de los olivos y se hace visible ante toda la humanidad. Vamos a ver esto. Miren qué interesante lo que dice Mateo 24, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá ¿qué? La señal. Estos versículos que estamos leyendo son los versículos de la parucía de Cristo. ¿Qué es esto de la parucía? La palabra griega parucía significa venida de un rey. Estos versículos que estamos leyendo están hablando de la segunda etapa de la venida de Cristo. Está hablando de cuando Cristo se aparece visiblemente. Dice la palabra de Dios que va a haber una señal. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos estos versículos que acabamos de leer son de la segunda etapa de Cristo. Pero miren qué interesante. Esta es la razón por la cual nosotros sabemos que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Porque a partir del versículo 36 se empieza a hablar de la primera etapa. Noten ustedes la diferencia. Los versos de arriba dicen que cuando Cristo aparece hay señales visibles. El sol se oscurece, la luna se pone de color sangre, las estrellas caen del cielo y vemos la señal del Hijo del Hombre. Pero en el versículo 36 dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando leemos estos versículos, cualquiera diría que la palabra de Dios está contradiciendo, porque primero nos dice que Cristo viene cuando hay señales en el cielo, el sol se oscurece, la luna se pone de color sangre, las estrellas caen del cielo. Lucas, mencionando estos mismos versículos, dice lo siguiente: cuando ustedes vean la señal del Hijo del Hombre, levanten sus rostros, porque su redención está cerca. Quiere decir que cuando Cristo venga, la gente lo va a notar, pero de repente la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando acá? A partir de aquí se está hablando del arrebatamiento. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben ustedes qué profetiza la Biblia sobre el arrebatamiento? Que que el mundo no se lo va a esperar. Por favor, entendamos esto: el mundo se va a dar cuenta cuando Cristo esté a punto de venir, porque el mundo va a ver las señales que hablaba Mateo 29, pero lo que el mundo no se va a esperar y que va a ser un cubetazo de agua fría para el mundo es el arrebatamiento de la iglesia. Porque dice la Biblia que el arrebatamiento de la iglesia será como los días de Noé. La gente se estaba casando, la gente estaba dándose en casamiento, la gente estaba comiendo y bebiendo, y la gente no entendió hasta que Noé entró en el arca y se les vino el diluvio encima. ¿Qué tiene de malo casarse? ¿Qué tiene de malo darse en casamiento? ¿Qué tiene de malo comer y beber? No tiene nada de malo. Lo que la Biblia nos está enseñando, se los voy a decir con un lenguaje muy coloquial, que tal vez los jóvenes me van a entender, pero la gente va a andar en su propio, como dicen los jóvenes, en su propio rayo. El mundo va a andar en sus empresas, el mundo va a andar en sus proyectos, el mundo va a andar con sus cosas, pero nadie va a estar esperando el arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra de Dios enseña que no todos se van a ir. Hace poco fui al funeral de una estudiante mía que se le murió el papá. Me reservo el nombre de la denominación religiosa de la cual era el funeral. Pero qué triste era oír a ese líder religioso hablándole a todas las personas que estaban ahí y diciéndoles que tuvieran paz, porque todo el mundo, gracias a Cristo, iba a ir al cielo. Nada más lejano de la verdad. No todos somos hijos de Dios. Esto es una mentira diabólica. No todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña en Juan 1:12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón somos hijos de Dios o somos hijos de Dios. Y el resto de personas que no tengan a Cristo en su corazón, según Efesios capítulo 2, son hijos de desobediencia. Es por esta razón que no todos se van a ir en el arrebatamiento. Miren lo que dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Vayamos al versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no le espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo dice que cuando ocurra el arrebatamiento, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y el libro de Lucas, mencionando esta misma historia de Jesús, ¿saben qué dice? Dos estarán en su cama y uno será tomado y otro será dejado. ¿Saben qué nos está hablando de la Biblia de esto? De que van a haber matrimonios donde uno de los dos va a ser el que se va a ir y el otro se va a quedar. Porque a lo mejor fue la esposa la que sí le entregó su vida al Señor. Entonces, cuando ocurre el arrebatamiento, ahí quedará el esposo pegando gritos cuando no encuentra a su esposa. O a lo mejor será el esposo el que se quiso entregar delante del Señor. Y cuando ocurra el arrebatamiento, será más bien la esposa la que empezará a preguntar y a gritar: ¿qué pasó con mi esposo? Porque va a ser retirado de su aposento. Ahora, la Biblia dice que la Biblia nos llama a velar. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? ¿Sabe qué significa velar? Velar significa llevar un estilo de vida como si Cristo viniera hoy mismo. Vamos a dejar que la Biblia misma sea la que nos defina qué es velar. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 un momento, ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 13. Para aquellas personas que están apuntando, sepan esto. La Biblia llama, escuchen esto, nuestros días. La palabra de Dios llama desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo venga. ¿Saben cómo lo llama la Biblia? La Biblia lo llama la noche. ¿Saben una cosa? Estamos de noche. Y no porque sean ahorita las 8 de la noche. Espiritualmente hablando, estamos de noche. Uno solo vela de día, amén. De noche, ¿verdad? ¿O ustedes, o quién vela de día? Tiene sentido. La Biblia dice que nuestros tiempos son la noche. Vean lo que dice Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo,
noten ustedes otra vez que la Biblia nos insta a conocer nuestro tiempo. Y esto, conociendo el tiempo. Hay una gran cantidad de cristianos que no conocen el tiempo que están viviendo. Vean lo que dice. Ya es hora de levantarnos ¿del qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Vean qué interesante. ¿Qué dice que está avanzado? La noche. La noche está avanzada y se acerca ¿qué? El día. El día es la segunda venida de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día, y esto es velar, según la Biblia. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Saben qué significa velar en la Biblia? En la Biblia, velar significa vestirse del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que está velando? En la Biblia, el que está velando es el que desecha las obras de la carne. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Saben ustedes qué significa lujurias y lascivias? En griego, lujuria y lascivias significa tres cosas. Significa indecencia, desenfreno y depravación sexual. ¿Saben qué significa velar? Velar en la Biblia es no tener indecencia sexual, ni tener desenfreno, ni depravación sexual. Hay jóvenes que están viviendo una vida sexual desordenada, que creen que no tiene consecuencia alguna en sus vidas ver pornografía, que creen que no tiene consecuencia alguna que se acuesten con su novia, o que vayan a una vida, o vayan a una fiesta y se acuesten con otra persona, o tal vez no se acuestan pero se permiten manosearse los novios. ¿Sabes una cosa? No estás velando. Estás viviendo como de noche. Dice la palabra de Dios: si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis de los deseos de la carne. Qué interesante que la Biblia nos está diciendo: dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Velad. ¿Y qué se refiere cuando está diciendo velad? Vivan una vida de santificación y vivan una vida en el temor de Dios. Quiero terminar esta conferencia del día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Es posible que un cristiano, escúchenme bien lo que voy a decir, es posible que una persona, que su nombre que esté escrito en el libro de la vida se quede? Esto que voy a hablar no tiene nada que ver con el hecho de que la salvación se pierda o no. Porque la Biblia es clara: la salvación no se pierde. Y aquella persona que enseñe que la salvación se pierde está cometiendo un gran error, porque está enseñando entonces que la salvación es por obras. Porque si yo digo que la salvación se pierde, ¿qué estoy diciendo en otras cosas? Estoy diciendo que si yo entro al cielo es porque la gracia de Jesús más mis buenas obras me hacen merecedores del cielo. Pero la palabra de Dios no enseña esto. La Biblia enseña que la gracia de Dios es igual a la salvación. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir, hermano José Carlos? ¿Qué está queriendo decir usted hoy? Que entonces yo puedo pecar deliberadamente, que puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Sabes una cosa? El simple hecho que una persona piense que porque ya la salvación no se pierde puede hacer eso, indica que esa persona no ha nacido de nuevo y no es cristiano. Porque en el preciso momento cuando tú naces de nuevo,
dice la palabra de Dios en Primera de Juan que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay que hacer una distinción. No dice la Biblia que no comete pecados, porque no hay un solo cristiano en la historia del cristianismo fuera de Jesús que no se haya jalado en algún momento una torta. Pero la palabra de Dios dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. La salvación no se pierde. Hay personas que me han dicho, cuando yo digo esto, me dicen: un momento, mi hermano, usted está mal. Debe decirle que usted está mal, porque yo conozco un cristiano que tiene 20 años de andar en adulterio. Espérate un momento, mi amado hermano, consiervo en las tribulaciones de Cristo. Esa persona no es cristiana. No es cristiana. Entonces, nosotros no vivimos en pecado por la simple razón de que Romanos dice que hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Cristo y hemos sido reconciliados, justificados y perdonados. ¿Cómo vamos nosotros los cristianos a vivir una vida de desenfreno y de pecado? Esto es imposible. Ahora, la pregunta es: ¿se puede quedar un cristiano? Porque ¿quién de nosotros puede negar? Nosotros, los que ya tenemos muchísimos años, sobre todo los pastores que están aquí hoy presentes, pastores que tienen más de 30 años de pastorear iglesias, ¿quién de nosotros podría negar, pastores que nos acompañan el día de hoy, que la iglesia es difícil y que nosotros podemos ver personas que realmente han nacido de nuevo y que hay momentos en su vida donde se endurecen de todo corazón? Yo tengo 12 años de ser cristiano y he llegado a ver cristianos que realmente han nacido de nuevo y que han pasado por etapas en donde dejaron de velar. Es más, no se vaya muy largo, en los 12 años que tengo de ser cristiano, yo también en algún momento he dejado de velar. ¿A qué me estoy refiriendo? He dejado de vivir como debía y he dejado de vestirme de Cristo Jesús y he proveído para los deseos de mi carne en estos 12 años de ser cristiano. No todos mis 12 años de ser cristiano puedo decir que he velado en Cristo Jesús. La pregunta es: si yo dejara de velar, siendo cristiano, siendo salvo, estando mi nombre escrito en el libro de la vida, si ocurre el rapto de la iglesia, ¿me quedo o no me quedo? Y la respuesta es: aunque no pierdas tu salvación, te quedas. Es que mi hermano, entonces no sería un cristiano. Pastor, tal vez sí, tal vez me dejen terminar la idea y ahorita podemos, con mucho gusto, está bien. Quiero que vayamos un momento, voy a sustentar esto con Mateo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Tenemos que entender algo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la carta a los Corintios, nosotros les hago una pregunta: ¿a quién está hablando Pablo a los Corintios? Porque la Biblia, y ya voy terminando con esto, la Biblia le escribe a 3 tipos de personas. La Biblia le escribe a los gentiles, la Biblia le escribe al pueblo judío y la Biblia le escribe a la iglesia. Amén. Y cuando Pablo le está hablando a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, sobre los abusos de la cena del Señor, Pablo le está hablando a los cristianos y les está diciendo que por algunos, por no discernir correctamente el cuerpo del Señor, algunos de ellos están debilitados, otros de ellos están enfermos y otros inclusive duermen. Eran cristianos, pero algunos de ellos no estaban viviendo correctamente, y las consecuencias de su pecado era que algunos estaban debilitados. Y quiero decirles eso: cuando nosotros los cristianos pecamos, una de las consecuencias es que nos debilitamos espiritualmente. Sobre otros vendrá enfermedad y sobre otros aún puede venir la muerte física en el tiempo. Ahora, vean lo que dice la Biblia en Mateo 24. Dice:
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, noten ustedes que aquí la Biblia está hablando de dos tipos de siervos. Está hablando de un siervo que es fiel y está hablando de un siervo que no es fiel. Ahora, vamos a ver las características de este siervo que no es fiel. Dice, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Esta persona que es sierva estaba consciente que Cristo iba a venir y dijo, mi Señor tarda en venir. Y entonces le empezó a dar rienda suelta al pecado y dice, vendrá el Señor de aquel siervo. ¿De cuál siervo está hablando? Del siervo infiel, el día que no espera, a la hora que no sabe, se está refiriendo al arrebatamiento, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Noten ustedes que este siervo infiel no se consideraba al inicio hipócrita, porque la palabra de Dios está diciendo que este siervo que es infiel, más bien por su infidelidad va a ser puesto con los hipócritas, pero él no era originalmente de ese grupo. Ahora vamos a ver un poquito más de lleno esto, más de Lucas, para ir terminando. Lucas capítulo 12. Porque aquí algunos, para tratar de decir que esto no es para la iglesia, afirman que esto es para la nación de Israel, pero vamos a ver si eso es cierto. Lucas 12:35. Vamos a leer desde el 35. Dice la Biblia así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando también de la parábola del siervo infiel. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirán y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare siendo así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría y ciertamente no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre ha de venir. Y miren ustedes, qué interesante lo que está a punto de preguntar Pedro. Porque cuando Pedro y los apóstoles estaban escuchando esta historia de Jesús, esta enseñanza, de repente les entró una pregunta y dijeron ellos, un momento, ¿cómo es esto de velar y no velar? ¿Qué es esto del siervo fiel y infiel? ¿A quién está hablando Jesús? ¿Le está hablando a los gentiles? ¿Le está hablando a la iglesia? ¿O le está hablando al pueblo judío? Entonces Pedro pregunta eso y dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? ¿Y quiénes son todos? Todos serían los gentiles, los judíos y la iglesia. Ahora, lo interesante es que seguimos leyendo esta parábola y Jesús no le contesta a Pedro, aquí en Lucas, pero en Marcos sí contesta. Y terminamos con este versículo, Marcos capítulo 13. Vamos a ver para quién era esa parábola. Vuelvo a repetir, lo que estoy enseñando el día de hoy es, estamos claros que la salvación no se pierde, pero la promesa del arrebatamiento es para el que esté velando. Y no todos los cristianos velamos. Mateo capítulo 13,
versículo 32. Dice que es nuevamente la misma parábola. Vean lo que dice: pero aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué fue lo que le preguntó Pedro a Jesús cuando Jesús dijo: velen porque ustedes no saben el tiempo? Señor, ¿a quién estás diciendo esto? ¿A nosotros o a todos? Sigamos leyendo el 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y vean lo que dice el versículo 37: y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. ¿Saben qué está enseñando Jesús en esta parábola? Lo siguiente: si usted es gentil, si usted no es cristiano, usted no está velando. Y si usted es judío y no cree en Cristo Jesús, usted no está velando. Y si usted es cristiano y no está caminando como de día, no estás velando. Esta parábola del siervo fiel e infiel era tanto para la iglesia como para el pueblo gentil y para los judíos. La persona que no ve se queda en el arrebatamiento. Entonces, un cristiano se puede quedar, no pierde su salvación, y aquí en los 7 años de tribulación va a tener que pasar por la persecución del anticristo, y ahí es donde te vas a arrepentir. Tiene que arrepentirse. Es aquí precisamente cuando imagínense lo impactante que es un cristiano que se queda. This is my